ha pasado, sin empezar a hacer demasiada historia, simplemente un poco como para entender la normativa jurídica que está vigente en estos momentos. La idea era, ustedes saben que la aviación, si bien podemos decir que sí, hace rato que hay aviones, en la historia de la humanidad es un invento relativamente reciente. Entonces, al principio, cuando se iniciaron los primeros vuelos, bueno, fueron deportivos, el primero era de Francia a Inglaterra, bueno, todo con una algarabía, porque se podía volar. Bueno, la cuestión es que ahí empezó, por ejemplo, la que empezó a observar un poco esto, o a tener un poco de resquemor con respecto a la aviación, era Inglaterra, porque fundamentalmente Inglaterra, con su condición insular, ella decía estaba seguro su territorio por cualquier conflicto, contienda o guerra. ¿Por qué? Porque ella estaba fuera de lo que sería el continente, por la característica que tiene como isla, y teniendo una armada británica tan importante y tan potente como siempre tenía, digamos que era una fortaleza. Vio que se derrumbaba su fortaleza cuando veía que sobre Londres pasaban los aviones. Y ahí es donde se produce tanto en la Primera Guerra Mundial, que se empiezan los aviones, y en la Segunda Guerra Mundial, que se produce un montón de aviones. O sea que digamos que los primeros usos de la aviación fue militar, fueron para la guerra. Entonces ahí es donde en el espacio aéreo surgen, o hablando de este tema, surgen dos principios en pugna. El primero sería el de la soberanía territorial y el segundo era fomentar la aeronavegación. No sé por dónde los puse los dos principios, si están acá o no. Ahí está. Bueno, entonces, ni bien terminó la Primera Guerra Mundial, tanto Francia como Inglaterra lo que primero dijeron es no, cerremos nuestro espacio aéreo, ¿sí? Porque vieron violentados sus ciudades, vieron bombardeadas sus ciudades. Durante la Segunda Guerra también, pero ya terminando la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde Estados Unidos, como había producido muchísimos aviones, de militares, dijo, ¿qué vamos a hacer con esto? No lo dice así, pero digamos que como para hacerlo un poco más ameno. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, no lo podemos tirar y transformar en chatarra. Entonces vio el potencial de ¿qué? De la aeronavegación comercial. Entonces ahí cuando se ve que esos aviones pueden ser una fuente de ingreso y pueden desarrollar un nuevo comercio, ahí es donde Inglaterra cambia un poco de posición y sigue un poco a Estados Unidos en cuanto a que, bueno, vamos a hacer prevalecer un poco el desarrollo de la aeronavegación comercial, siempre cuidando nuestra soberanía, pero también fomentando esta nueva industria, ¿sí? Entonces, frente a esto, ¿cuáles eran las temáticas principales a solucionar? Bueno, el primero, el concepto, ¿sí? Entonces, las temáticas principales son estas tres que ustedes ven. Primero, ¿qué es el espacio aéreo? Después, ¿cuál es la condición jurídica? Y después, ¿qué pasa con la circulación aérea? Que tiene mucho que ver con las otras dos. La condición jurídica y el concepto tiene que ver con la circulación aérea. Entonces, acá, como hicimos con el mar, acá hay que diferenciar dos conceptos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque cuando uno dice aéreo, ¿a qué suena aéreo? Si uno piensa aéreo, ¿a qué les hace acordar? Aéreo, aire. Entonces, así fue como al principio se lo definió. Entonces, al principio, algunos autores decían, bueno, estamos en el aire, volamos por el aire, aéreo, o sea, masa de aire, columnas de aire. Ahora otra vez, como dijimos, en el mar, no podemos hacer un paralelo o no podemos identificar el concepto jurídico con el concepto físico o con el concepto de ecosistema o lo que fuere. No se puede identificar. ¿Y por qué no se puede identificar? Porque si nosotros decimos que el espacio aéreo es aire, y tengan cuidado con esto porque siempre digo lo mismo y siempre me dicen lo mismo ustedes, o sea, siempre lo definen como columnas de aire o como masa de aire, y no es así, jurídicamente no es así. Así será físicamente, pero no jurídicamente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si nosotros lo identificamos como aire, ¿qué características tiene el aire? ¿Qué es fluido, qué es gaseoso, qué es móvil? ¿Eso qué significa? No se puede ejercer soberanía sobre el aire. A ver, si va y viene, ¿cómo voy a ejercer soberanía? Entonces, no se puede delimitar, no se puede ejercer soberanía, no se puede apropiar. Entonces, es incorrecto jurídicamente definirlo como el aire.
Por supuesto que jurídicamente sabemos que el contenido del espacio aéreo es el aire, o sea, lo que contiene el espacio aéreo es aire, pero jurídicamente el espacio aéreo no es aire, es el contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el espacio aéreo? Bueno, acá entonces surge el concepto jurídico, y en líneas generales se puede decir que es el ámbito o el ambiente que rodea la superficie terrestre. Y ese sería el concepto jurídico general, como ámbito o ambiente que rodea la superficie terrestre. Y ahí surgen dos conceptos jurídicos distintos. Uno que es el amplio, y el amplio que nos dice, bueno, que es el ámbito o ambiente que rodea la superficie terrestre de todo, incluyendo ¿qué? Incluyendo los territorios de los estados, como también los territorios donde nadie ejerce soberanía, o sea, los de uso común, por ejemplo, lo de alta mar. Entonces, ahí tenemos el amplio. El amplio, entonces, diferencia dos ámbitos totalmente distintos. El que está sobre el Estado, sobre el territorio de los estados, el ámbito ese que rodea el territorio de los estados, o sino también, incluye también ese ámbito que rodea alta mar. Y a espacios que no tienen un dueño, un Estado, como que ejerza soberanía sobre ellos. O de soberanía restringida, me refiero a que está observada la soberanía o compartida la soberanía. Bueno, entonces, una característica que tiene el espacio aéreo es que justamente sigue la condición jurídica de ¿qué? Del Estado subyacente. O sea, sigue la condición jurídica del territorio subyacente, podríamos decir. Entonces, acá había algo que no había conflicto, y era el espacio aéreo que rodea, ¿qué cosa? Alta mar. ¿Y por qué no hay conflicto en frente a esto? Está resuelto. ¿Y por qué está resuelto? Porque hay una convención, recuerden la convención que nosotros vimos sobre alta mar, que ahí decía de las libertades de alta mar, ¿cuáles eran las libertades de alta mar? Y la que justamente tiene que ver con esto. ¿La libertad de sobrevuelo, profe? Eso mismo, bueno, una que está escuchando. Entonces, muy bien. Entonces, esa justamente ya lo teníamos solucionado. Entonces surge el concepto jurídico de espacio aéreo restringido, que es el que sí le interesa, porque ahí sí es donde se plantea el problema de ejercemos soberanía o no. Y el restringido que dice, bueno, justamente es el ámbito que rodea, ¿qué cosa? Que rodea el territorio de los estados. Y ahí es donde había que definir la condición jurídica, porque lo otro no había conflicto. ¿Dónde había conflicto? En ese lugar, en ese ámbito que rodeaba la superficie o el territorio de los estados, ¿sí? Entonces, se formularon 4 teorías distintas para llegar a la regulación que tenemos hoy. La primera es la que se dio al principio, cuando se desarrolló la aviación, que era absoluta, o sea, de libertad absoluta. Entonces, ¿qué consecuencia jurídica teníamos al decir que se ejercía la libertad absoluta sobre el espacio aéreo del territorio de cualquier estado? Que cualquier aeronave, cualquiera podría sobrevolar sobre cualquier parte del espacio aéreo del Estado sin necesidad de tener autorización. Entonces, ahí venía el problema de justamente que los estados no podían hacer nada, veían que las aeronaves sobrevolaban sobre el territorio, sobre zonas de defensa, sobre zonas congestionadas, y no podían hacer nada. Esa era la consecuencia jurídica de esa teoría. Entonces, rápidamente se dejó de lado. Y ahí es donde los que propugnaban esta teoría decían que, bueno, ¿cómo hacemos si el espacio aéreo es aire? Entonces decían que el espacio aéreo se definía como aire, entonces no se podía ejercer soberanía. Entonces, directamente los estados, ahí ninguno la siguió. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ahí se ve en la Convención de París de 1919, justamente como había estado en la Primera Guerra Mundial, ahí es donde los países habían visto qué fácil era violentar su territorio desde arriba. Entonces ahí es donde dijeron no. Se reunieron para regular la condición jurídica del espacio aéreo y dijeron que el espacio aéreo era de soberanía absoluta
soberanía absoluta del Estado subyacente. Entonces, ¿eso qué significaba? Que nadie podía sobrevolar el territorio de un Estado si no tenía la autorización expresa de ese Estado. Y ese Estado podía negarlo sin tener que justificar por qué lo negaba. Entonces, sin tener que dar ninguna explicación. Por supuesto que eso se protegía la soberanía, pero no se podía desarrollar la aeronavegación comercial, porque entonces no se podía transportar personas y cosas, como se hace hoy en día. Entonces, esto se fue, a medida que fue pasando el tiempo, se fue aligerando un poco con estos protocolos que yo les digo, de 1920, 1923 y 1929. O sea, se fueron dando excepciones a esa soberanía absoluta. Una tercera teoría era la teoría de las zonas, que significa dividir horizontalmente el espacio aéreo en dos, un espacio aéreo y combinar las dos anteriores. Entonces, el espacio aéreo que estaba más cercano a la superficie terrestre, ahí entonces el Estado ejercía su soberanía absoluta, pero en la que estaba en el resto, de ahí hacia arriba, ahí ejercía libertad absoluta. Entonces, esto digamos que era para contentar en una teoría intermedia y era como para contentar a las dos posturas absolutas, porque eran dos posturas muy absolutas. Pero en realidad, en la práctica, no se podía llevar a cabo, porque en esos momentos no había sistemas que detectaran con tanta fidelidad dónde estaba la aeronave. Entonces, ¿estaba acá o estaba allá? ¿Estaba en la zona de soberanía o estaba en la zona de libertad? Bueno, como iba a traer muchos conflictos, fue desechada. Y la que sí surge, la última, la cuarta, y la que sí está plasmada en un tratado, que es la Convención de Chicago, en la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, es la que es soberanía relativa. O sea, el Estado subyacente tiene la soberanía plena y exclusiva sobre el territorio, ¿sí? Sobre su espacio aéreo que cubre su territorio, ¿sí? Entonces, soberanía, pero plena y exclusiva, no absoluta, no es sinónimo de absoluta. Y entonces, frente a esta condición jurídica, había que establecer cuáles eran las leyes de circulación aérea, que tienen en cuenta todo lo que es la infraestructura, las aeronaves y el transporte. Y esas leyes de circulación aérea las vamos a encontrar nosotros tanto en normativa nacional como en normativa internacional. Entonces, vamos ahora... Disculpe, sí. ¿puede repetir lo anterior, lo de soberanía? Sí, soberanía es la doctrina dice que es soberanía relativa. Lo que dice la Convención de Chicago es que ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre todo su territorio. El Estado subyacente ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo, sobre su espacio aéreo, o sea, sobre el espacio aéreo que cubre su territorio, ¿sí? Pero nunca, en ningún momento dice soberanía absoluta. Entonces, después, cuando establece, que ya lo vamos a ver, las libertades del aire, porque ahora vamos a la condición jurídica del espacio aéreo, ¿qué es lo que dice esta Convención de Chicago? Ahí es donde la doctrina elabora, en base a toda esta normativa, que la soberanía es relativa, o podríamos decir también restringida o limitada, llámenla como la quieran llamar, pero nunca va a ser absoluta, ¿sí? Perdón, entonces, una consulta. Sí. Cuando se refiere al espacio aéreo que cubre su territorio, ¿también habla del mar? Bueno, justamente, entonces, ahí viene. Ahora vamos a la condición jurídica, y ahí viene. La Convención de Chicago define lo que es territorio, justamente. Ahí sí, es lo que vos estás diciendo, estás observando esto, ¿sí? Yo voy anotando, ¿sí? Entonces, justamente, a renglón seguido, nos dice, bueno, ¿qué considera este territorio? Bueno, y dice, no solo las áreas terrestres, sino todo lo que se trate de las áreas lacustres, ríos y el mar territorial. Entonces, la misma convención nos dice que todo esto, que este ámbito que rodea estos tres lugares, están bajo la soberanía plena y exclusiva del Estado subyacente. ¿Estamos entonces hasta acá? Entonces, ¿cuáles serían los principios generales? Bueno, y ahí está, ven,
principio, soberanía plena y exclusiva, concepto de territorio, o sea, otra vez todas las áreas, establece el principio de no discriminación. ¿Y por qué no discriminación? Porque esto era, al principio, era muy común. Vieron que los servicios aeroportuarios tienen un costo y no son demasiado baratos, son bastante elevados. Entonces, muchas veces se le cobraba un plus a las aeronaves extranjeras que usaban los servicios aeroportuarios de otros países, y entonces hacían diferencias en cuanto a las tasas por esos servicios que prestaban. Entonces, el principio es de no discriminación, o sea, a todas por igual, no cobrarle más simplemente porque es extranjera, o porque es un charter, porque no es de línea, porque esto se hacía mucho. Entonces, sienta ese principio, y el otro principio que sienta es el de simplicidad y uniformidad. O sea, son determinada normativa que de repente están redactadas en lenguaje simple, no son demasiado técnicas, es un lenguaje, algunas cuestiones por ahí son un poco más complejas de interpretación, pero no es tan complejo como el derecho del mar de interpretación, por eso se dice simplicidad, y uniformidad, ¿por qué? Porque crea la OASI, que está ahí, acá, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene su sede en Montreal, que la OASI es la que encargada de dictar los reglamentos aéreos y lo que van justamente a regir la circulación aérea. Entonces, la idea es que todos los estados vayan tomando, vayan dictando sus reglamentos de circulación aérea porque están en ejercicio de su soberanía, pero teniendo como modelo, ¿quién? Los reglamentos de la OASI. Entonces, en principio, los reglamentos de la OASI no son obligatorios, pero sí son un modelo que los estados, al dictar su normativa interna, porque va a estar regulada, cuando veamos el principio de soberanía, es porque se le aplica su ley sobre su espacio, sobre su espacio aéreo, ese es el principio general, después vamos a ver, pero principio general, rige las leyes de circulación aérea, son las que establece el estado subyacente, pero para que todos tengamos las mismas, miren que el espacio aéreo es muy difícil muchas veces de delimitar, entonces la idea es esta, es uniformidad, que todos tengan las mismas leyes. Entonces, esos serían los principios básicos en los cuales se rige la Convención de Chicago en cuanto al espacio aéreo. En virtud de esta soberanía que ejerce el Estado subyacente, ¿qué es lo que hace? Bueno, como vimos, cuando vimos derecho de soberanía, acá se entiende soberanía política, o sea, ejerce su derecho de jurisdicción y ejerce lo que se llama el derecho de policía o el poder de policía. O sea, volvemos a repetir, jurisdicción que era, bueno, dicta las leyes de circulación aérea, por supuesto conforme la Convención de Chicago sí es un tratado y es obligatorio, entonces no puede contradecir lo que dice la Convención de Chicago. Pero donde no habla la Convención de Chicago, frente a lagunas de la Convención de Chicago o a interpretaciones, dicta sus reglamentos internos en cuanto a la circulación aérea. Y además también ejerce este derecho de fiscalización y de policía, en cuanto a que, bueno, en cuanto a que todo lo que sucede en el espacio aéreo le repercute directamente a él. Entonces, ¿quién es el más perjudicado o el principal perjudicado si hay un accidente? Arriba, ¿dónde cae la aeronave? Abajo. Entonces, es lógico que el estado subyacente, ¿qué cosa se reserva? ¿Dónde puede las rutas aéreas? Entonces, ¿por dónde puede? ¿Por dónde puede aeronavegar? ¿Por dónde puede volar? No puede volar por donde se le ocurra. Hay zonas que por ahí están vedadas, ¿por qué? Zonas de defensa nacional. Y hay otras zonas que también están vedadas, ¿por qué? Bueno, pues son zonas céntricas, hay mucha concentración de gente, entonces si pasa cualquier accidente, repercute abajo. Entonces, fundamentalmente por eso se le da esa posibilidad, ese poder a todos los estados subyacentes, ¿sí? Pero por supuesto que no es absoluto. Entonces, se le da mucho poder, pero por el otro lado, ojo, que se establecen las llamadas, esto lo establece no solo la Convención de Chicago, sino que otras más convenciones que se fueron adaptando y se fueron modernizando. Entonces, se establecen, en principio son 5 libertades del aire, 2 técnicas y 3 comerciales. Pero la doctrina, y en la práctica vio, que también se puede combinar, y esas 5 se transforman en 9. Entonces,
¿Por qué el espacio aéreo, el Estado ejerce su soberanía, pero que la soberanía es relativa o restringida? Porque tiene que respetar las libertades del aire. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera, las dos primeras son técnicas. Entonces, la primera, sobrevuelo. ¿Ven? Y acá es fácil darse cuenta, más con un gráfico, con el grafiquito esto, o sea, sobrevolar. ¿Eso qué significa? Pasaje inofensivo, tránsito inocuo. Entonces, y ahí yo ya les puse en alerta ojo. Este es el principio general. O sea, ¿qué significa esto? Que una aeronave puede sobrevolar para ir a su destino, puede sobrevolar los distintos estados sin necesidad de qué, sin que se le tenga que aterrizar. Porque, a ver, si uno toma un avión para ir mucho más rápido, por ejemplo, piensen que de acá a Estados Unidos o a México, y uno va mucho más rápido, si nosotros tenemos que parar en cada uno de los estados por el que sobrevuele y nos tienen que fiscalizar y tenemos que hacer aduana, sin que entremos al estado, bueno, no llegaríamos nunca, o sea, se desvirtuaría el sentido de la aeronavegación. Entonces, si se hace, si no va a aterrizar, si no quiere aterrizar, entonces tiene el derecho de sobrevolar sobre el territorio de los estados, y no le pueden exigir que aterrice, salvo, por eso dice, conforme las leyes de circulación aérea, o sea, salvo que el Estado subyacente tenga el temor fundado de que está cometiendo un ilícito o de que está traficando narcotráfico o que está llevando aparato de relevamiento fotográfico sin tener autorización, o sea, algunas prohibiciones que vamos a ver someramente porque, ojo que los reglamentos aéreos son muchísimos, vamos a ver algo general. Otra de las cosas que tienen ahí que es importante es que ustedes no tienen que confundirse en lo que es autorización y lo que es el ingreso. O sea, el principio general, después vamos a ver qué aeronaves necesitan tener una autorización específica para ingresar en el espacio aéreo de cualquier estado. El principio general es que las aeronaves no necesitarían tener un principio, una autorización expresa del estado subyacente, salvo las que le voy a decir después, que es conforme a las leyes de circulación aérea. Pero todas las aeronaves se tienen que identificar, todas. ¿Y por qué se tienen que identificar? Tenemos una torre de control, entonces tienen que identificarse cuando van a ingresar al espacio aéreo de un estado. No es tener que pedir permiso, es tener que identificarse. ¿Por qué? Porque le tienen que identificar a la torre de control para ¿qué? Para decirle, bueno, sabe el número de matrícula, sabe la nacionalidad, sabe quién es el propietario, y entonces le dice el destino. Cuando le dice el destino, entonces él le asigna una ruta segura. ¿Por qué? Porque no podemos dejar entrar y salir por el espacio aéreo a las aeronaves por donde se le ocurran, porque ahí es donde se producen los choques. Entonces, la torre de control es el que justamente organiza el tráfico aéreo, porque una despega, otra sigue, entonces otra aterriza, entonces sería un descalabro si no hay alguien que ordene todo eso. Y además, por una cuestión climática también. ¿Vieron cuando se armó la ceniza que se cerró el espacio aéreo? ¿Por qué? Bueno, porque no podían, aeronavegaban a ciegas. Entonces le decían, no, cerramos el espacio aéreo por una cuestión de seguridad, aterrizan en otro lado, acá no pueden. Entonces, siempre hay que avisarle a la torre de control que vamos a hacer eso. Y eso no es el aviso, no es pedir autorización, ¿sí? Hay un tal Marcos Díaz, ¿sí? Ahora hay que ponerlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Díaz Marcos. Entonces, no es que sea tan difícil, porque todas las aeronaves tienen, o sea, primero, ¿cómo detecta un estado que ingresa una aeronave? Porque hay radares, O sea, es el plan de radarización. Hay distintos tipos de radares, radares 2 dimensiones y 3 dimensiones, que alertan a la torre de control, va a ingresar una aeronave. La aeronave todas las aeronaves tienen un aparatito que se llama transponder, que es el que le da la identificación. Entonces, una vez que ingresa, la detecta el radar y entonces tiene que tener prendido el transponder, porque entonces ahí ya sabe la torre de control quién es el dueño, la matrícula, el país, y entonces le pregunta,
Y entonces ahí es donde se comunican y le asigna a ver para dónde va a ir, que puede ingresar, que puede ir por este lado, las coordenadas y todo, y ahí ordena. ¿Qué pasa cuando, ahí viene el problema, cuando apaga? Cuando apaga el transporter, ahí es donde no tenemos una aeronave que ingresa y que no sabemos de quién es ni qué es. Y ahí es donde viene el problema y ahí es donde es una violación al espacio aéreo en el caso de que no se identifique, que ingrese sin identificarse, porque es un tema, y acá está el tema del narcotráfico, porque las avionetas estas, Cessna y todas estas, que tienen bastante capacidad, apagan el transporter para poder ingresar todo lo que es la cuestión de las drogas, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda técnica, la segunda de las técnicas es realizar escala técnica. Entonces, otra vez, no puede hacer donde quiere, conforme las leyes que vamos a ver de circulación aérea. ¿Pero qué significa la segunda libertad escala técnica? Bueno, que tiene derecho una aeronave extranjera, o sea, una aeronave registrada de nacionalidad de otro estado, tiene derecho a hacer escala técnica, ¿para qué? Bueno, para aprovisionarse y para hacer algún tipo de reparación. A eso se llama escala técnica. Ahora, no puede hacer donde a mí se me ocurra, sino que como es extranjera, como es una nave extranjera, una aeronave extranjera, tiene que hacerlo en los lugares que están habilitados y que tienen fiscalización, o sea, que tienen toda una fiscalización aduanera, porque si no también hacemos el contrabando, si puedo parar donde yo quiero, despegar, ir y salir donde yo quiero. Entonces, ¿cómo controlamos el tráfico de mercaderías y de personas? Entonces, escala técnica, pero donde me dice el Estado, o sea, vos necesitas parar para abastecerte, lo que sea, bueno, en el aeropuerto que tiene todo el sistema de fiscalización, en el que me asigna la torre de control, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y ahí es donde si yo necesito reparar o combustible, me tienen que dar una tasa similar a la que sería a las nacionales, o sea, el principio de no discriminación, ¿sí? Las comerciales, que son 3 comerciales. Y tenemos, ahí tienen, la tercera libertad. Yo les puse ahí alguna aclaración porque es desembarcar, y ahí dice pasajeros, correo y cargas que están embarcadas en un estado parte de la convención, con destino a ¿qué? A otro estado parte de la convención. O sea, ahí tienen, desembarcar en un estado que venían embarcados ¿de dónde? Del estado de la aeronave. Por eso ahí está el estado A, y la aeronave del estado A es una aeronave del estado A, y desembarca en el estado B. El estado A y el estado B son los 2 estados partes en esta convención, ¿sí? Entonces, la cuarta es la inversa, es justamente lo contrario. Entonces, la cuarta libertad, siempre estamos hablando de estados parte de la convención, que son la mayoría de los estados. Entonces, es al revés. Entonces, embarcar pasajeros, correo y carga con destino al estado al cual pertenece, embarcarlo en un estado perteneciente a la convención, ¿sí? Que es estado parte a la convención, ¿para qué? Para desembarcarlos en el estado de nacionalidad de la aeronave. Los 2 son parte de la convención. Y la quinta libertad es embarcar y desembarcar de un estado parte a otro estado parte, pero ninguno de ellos es el dueño de la aeronave, o sea, de ninguno de ellos es la nacionalidad de la aeronave. La aeronave es de nacionalidad de un tercer estado, ¿sí? Entonces, de un estado parte contratante a otro estado parte contratante, ¿sí? Pero no, ninguno es de la nacionalidad de la aeronave. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las combinadas? Y bueno, fundamentalmente se combinan las técnicas con la quinta, que es la quinta libertad. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, acá tienen la quinta libertad acá dice escala técnica, o sea, con la segunda libertad. Entonces, embarcar pasajeros, correos, carga, de un estado parte a otro estado parte, y hacemos escala técnica ¿dónde? En el estado parte de nacionalidad de la aeronave. O sea, aterrizo para cargar combustible o algo en el estado de la nacionalidad de la aeronave, ¿sí? Con escala técnica. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Bueno, combinarla con la primera.
O sea, combinar lo que sería la tercera, tengo estas cosas acá, ahí está, combinar justamente lo que es la quinta con la primera. Entonces, combinamos esto de embarcar y desembarcar de un estado contratante o estado parte a otro estado parte, ¿sí? Y el sobrevuelo se hace sobre el estado parte al cual pertenece la aeronave, ¿sí? Yo creo que con los gráficos se puede visualizar bien. Y las otras dos son las más cuestionadas, y no son obligatorias, Esto es facultativo del Estado. ¿Qué es el cabotaje? El cabotaje, hay lo que se llama, en la Convención de Chicago, establece lo que se llama reserva de cabotaje. Los vuelos de cabotaje, ¿cuáles son? Son los vuelos que se realizan de un punto a otro punto dentro de un mismo país, o sea, los vuelos internos. Entonces, generalmente, la reserva de cabotaje es una facultad que le da la Convención de Chicago al Estado subyacente para que se los dé a sus aeronaves. O sea, que el cabotaje esté reservado, pues eso es reserva de cabotaje, que esté reservado exclusivamente a las aeronaves de su matrícula, de su nacionalidad. Pero pueden dar, y ahí está lo que se llama cabotaje consecutivo. O sea, tienen la facultad, si quieren, de darle algunos vuelos de cabotaje, por supuesto pagando un canon, a unos vuelos de cabotaje, ¿a quién? A una aeronave extranjera. Entonces, sería esto cabotaje consecutivo. O sea, ¿qué significa? Una aeronave de línea, por ejemplo, tiene una aeronave de un estado contratante, tiene una línea de vuelo hacia otro estado contratante. Y a su vez ese estado contratante le da a esta aerolínea de un estado extranjero, le da la posibilidad de realizar algún vuelo interno. Por eso se llama cabotaje consecutivo. O sea, tiene un vuelo internacional de donde pertenece la aeronave y a su vez interno le da vuelos internos, ¿sí? Y en la última, que es cabotaje autónomo, es muy similar, lo mismo. Lo puede hacer o no, si quiere o no hacerlo, le quiere ceder. Entonces, en este caso, al decir cabotaje autónomo, no tiene una línea internacional, o sea, no es una aeronave de línea que tiene alguna ruta internacional, sino que directamente le cede algunos vuelos de cabotaje interno a ese estado a una aeronave extranjera, ¿sí? Esas serían las 9 combinaciones que se pueden dar de libertades del aire. Con esta última es lo que se llama, es la que más propugna Estados Unidos, y es lo que se llama cielos abiertos. Es el principio de cielos abiertos, porque ahí cualquiera, entonces, por supuesto que siempre dándole la concesión al estado subyacente. ¿Entendieron entonces cuáles son estas reglas del aire? Las 9 combinaciones posibles. Bueno, si no hay entonces ninguna duda, vamos a lo que serían las leyes de circulación aérea. O sea, recuerden que habíamos hablado... Disculpe que la interrumpa. En Sí. las partes técnicas, en las 3 diferencias de sobrevuelo, de diferencia entre autorización, ingreso e identificación. Sí, vos me estás preguntando por la diferencia entre lo que es la autorización y el ingreso y la identificación. Las aeronaves de línea, ahora, cuando nosotros hablemos de las aeronaves de línea, ya directamente esas, cuando se le da la concesión, ya tienen la identificación. Lo que estamos hablando, más que nada, son las aeronaves que son comerciales tipo charter y las privadas, las que usan por ahí cualquier civil, ¿sí? Entonces, a eso más que nada se refiere, porque las otras, si bien también tienen que identificarse, ya están identificadas con la concesión. Entonces, es como que ya tienen el aeropuerto asignado a dónde van a bajar los pasajeros y la carga. Entonces, cuando se trata de aeronaves de línea, como ya tienen todo en la concesión, no sería necesario la identificación porque ya lo hicieron. Ya fue todo esto, ya se ha hecho antes, porque cuando la concesión le tiene que decir qué tipo de aeronaves y todo, ¿sí? Está todo en el pliego de concesión eso. No sé si a eso apuntaba tu pregunta, o por ahí estoy respondiendo cualquier otra cosa. No, sí, profe, gracias, no me había quedado bien claro, no. Claro, la autorización
es a determinadas que las vamos a ver ahora, ¿sí? Las que necesitan autorización expresa son las que vamos a ver ahora. Las demás pueden ingresar, no es que necesitan una autorización expresa, pero sí tienen que avisarle. El aviso no es lo mismo que autorización, ¿eh? El aviso es comunicarle que voy a ingresar para que no se produzcan choques, porque si se producen colisiones en el espacio aéreo, ¿qué va a pasar? Más allá de que se mueren todos los que están en las aeronaves, porque es muy raro que cuando cae una aeronave alguien sobreviva, ha pasado, pero bueno, siempre generalmente son accidentes que son trágicos y fatales, pero si caen en un lugar donde está densamente poblado, o por ahí caen en el territorio de un estado y puede llegar a perjudicar muchísimo más. Entonces, bueno, el estado subyacente se ve perjudicado por eso él es el que va a regular el tránsito aéreo. A ello se refieren también las leyes de circulación aérea. Entonces, el tema de las leyes de circulación aérea, ¿dónde las tenemos? Bueno, a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, ahí tenemos la Convención de Chicago, y también se dio el Protocolo de Montreal de 1984, pero es una modificación a algunos artículos nada más. Fundamentalmente es la Convención de Chicago, pero existe el Protocolo de Montreal, por lo menos que sepan que existe, que modificó algo. Bueno, ¿cuál es el concepto, pero de circulación aérea? Ojo, el concepto de espacio aéreo ya lo vimos, ¿Qué significa esto de circulación aérea? Bueno, la circulación aérea es el traslado de una aeronave de un punto del planeta hacia otro punto del planeta, ¿sí? Entonces, no puede hacerlo en base a lo que quiera. Entonces, ¿cuáles son los niveles de reglamentación? Y bueno, tiene que hacerlo conforme sus leyes. ¿Cuáles son las leyes? Y ahí tenemos, a nivel internacional, tenemos la Convención de Chicago, tenemos el Protocolo de Montreal, como recién les dije, y tenemos los reglamentos de la OASI que se los había comentado. Y tenemos que también se reglamenta a nivel interno. ¿Por qué? Porque otra vez, el Estado subyacente es el que está más comprometido, el más interesado por regular el tránsito aéreo, por ordenar ese tránsito aéreo. No hay semáforos, no hay doble mano, no hay mano única, o sea, en el aire no hay nada de eso. Entonces, tenemos la torre de control, ¿sí? Y muchas veces tampoco podemos decir, ¿por qué se ve? Bueno, cuando se ve ya estás encima. Van a una velocidad que no puedes decir, ¿por qué lo veo? No se da eso en medio del aire, ¿sí? Y a nivel interno, en Argentina, ¿quién es el que dicta esos reglamentos? Bueno, primero está el Código Aeronáutico Argentino. En el Código Aeronáutico Argentino está toda la reglamentación, todas las condiciones de registro, todo lo que necesita una aeronave. Y además, la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo reglamenta y lo hace a través de un organismo que ahí tienen que se llama la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Ella es la que hace los reglamentos también. Entonces, ¿para qué? Bueno, ¿para qué se dan las leyes de circulación aérea? Otra vez, primero defensa nacional, porque hay lugares donde no puede permitir un Estado que le sobrevuelen todas las aeronaves extranjeras, sobre alguna base militar, sobre la Casa Rosada, sobre la Casa Blanca, ahí no hay. Ahí no pueden andar como quieren, ¿sí? Pues es una cuestión de defensa nacional. Seguridad, bueno, por la seguridad en el vuelo, para que no se produzcan colisiones, y por el interés común, y el interés común que generalmente los aeropuertos están en lugares donde no están muy poblados. El problema vieron con Jorge Newbery, que tenemos nosotros Aeroparque, que no lo pueden sacar de ahí, pero en el momento que se estableció Jorge Newbery no había nada, pero resulta que ahora es un lugar muy concurrido, y se está pensando en la idea de, muchas veces querían trasladarlo de Ezeiza, pero bueno, la cuestión es esa, que por el interés común sería un tema que no sobrevuelen por lugares que son densamente poblados, porque otra vez, cualquier accidente influye muchísimo en el estado subyacente. Entonces, Profe, vamos a ver... También lo del Palomar, el aeropuerto de Palomar, que creo que en 2019 lo habían cerrado por el ruido que hacía para los vecinos. Claro, justamente. Justamente. Entonces, esa es la idea.
La idea es esa, que justamente sean en zonas que estén un poco más alejadas y no que estén densamente poblados. Lo que pasa es que lamentablemente cuando se elige, cuando vos decís lo del Palomar, y bueno, pero resulta que después se construyó el barrio alrededor. O sea, primero por ahí estaba alejado y después se construyó el barrio alrededor. El tema es que el Palomar es militar también y se utilizó para comercial, porque la base del Palomar es militar y bueno, y se le dio uso comercial. Pero sí, los vecinos estaban indignados porque no podían dormir y porque se le devaluaba también la propiedad. Pero sí, ese es otro ejemplo, muy buen ejemplo. Entonces, eso lo tiene que solucionar el Estado subyacente. Entonces, en base un poco como un pantallazo general, ahí tienen lo que nosotros vamos a ver como pantallazo general, y entonces voy anotando porque si no me voy a olvidar, ahí está. Y entonces, recién habíamos dicho que había determinadas aeronaves que sí necesitaban autorización expresa para ingresar. Bueno, ¿cuáles son esas? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver someramente esas leyes de circulación aérea. Esto tiene que ver con la clasificación de las aeronaves. Entonces, primero tenemos una gran clasificación que sería aeronaves nacionales y aeronaves extranjeras, ¿sí? Esto según la Convención de Chicago. Las aeronaves nacionales o extranjeras depende del lugar en donde se registran. Entonces, nosotros lo vamos a leer, entre comillas, desde el punto de vista argentino. Entonces, aeronaves argentinas son aquellas que están registradas en el Registro Nacional de Aeronaves, REGINAVE, que lo maneja prefectura, ¿sí? En cambio, las extranjeras son las que están en otro registro, están en el registro de otro país, ¿sí? A esas llamamos aeronaves extranjeras. Dentro de las extranjeras, que es la que nos importa a nosotros, porque las aeronaves argentinas internamente pueden sobrevolar, por supuesto, avisándole y todo, ¿no? Eso otra vez para no establecer algún tipo de colisión. Entonces, las aeronaves públicas, según es una clasificación que hace el Código Aeronáutico, y lo mismo la llama igual, no la llama igual, pero el concepto es el mismo, pero la llama la Convención de Chicago aeronaves del Estado. Esas, si son públicas o de un Estado extranjero, necesitan autorización expresa para ingresar. Piensen en cualquier tipo, ¿cuáles son las aeronaves públicas o del Estado? ¿En base a qué se clasifican? Bueno, según la Convención de Chicago y el Código Aeronáutico, es según la finalidad. O sea, una aeronave pública o del Estado va a ser aquella que está al servicio del poder público. En cambio, una aeronave privada va a ser la que está al servicio de un privado, no del poder público. Entonces, no importa quién es el propietario. El propietario puede ser el Estado, puede ser una sociedad del Estado, pero puede ser una aeronave privada. Ejemplo, aerolíneas argentinas. Aerolíneas Argentinas se dedica a vuelos comerciales, es una aeronave privada, ¿sí? Pero el dueño, ¿quién es? Una sociedad del Estado. Por lo menos hasta ahora, por lo menos ahora sigue siendo del Estado. Si se privatiza, será otro ejemplo. Por ahora sigue siendo un ejemplo de una aeronave del Estado, pero que en realidad no es pública o no es del Estado, sino que funciona como privado, porque la clasificación no es en base a quién es el propietario, sino que la clasificación es en base a qué, a la finalidad o al servicio que presta. Entonces son todas las aeronaves de guerra, todo lo que sean de policía, todo lo de prefectura, o sea, todo estos fuerzas de seguridad y fuerzas militares y avión presidencial o de la gobernación o aviones sanitarios, bueno, estos están al servicio del poder público. Esas son públicas. Esas son las que tienen que tener autorización expresa. Y otra cosita que es nueva que son las BANT. ¿Y qué son las BANT? Que ahora lo llaman los drones, porque ahora han proliferado esto que ingresan, entonces esas también necesitan tener autorización, que son las que no tienen piloto. Entonces, según la Convención de Chicago y según los reglamentos de la ANAC, pues también las está reglamentando el ANAC, todo esto, tanto a los drones como a las BANT, que son los vehículos que no tienen tripulación, vehículo aéreo no tripulados, los automatizados, esos necesitan autorización expresa. Bueno, vamos a las privadas. ¿Qué pasa con las privadas? Y acá tienen una amplia clasificación. Entonces, tenemos, dentro de las privadas, tenemos civiles según el Código Aeronáutico, se las llama así,
O si no, Chicago la llama sin fines comerciales, o sea, civiles sin fines comerciales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que no están al servicio del poder público, por supuesto, ¿sí? O sea, serían las privadas, ¿sí? Civiles que no están al servicio del poder público, pero las que tampoco tienen fines de lucro, o sea, sin fines comerciales. No lo hacen con ánimo de lucrar, con ánimo de hacer un negocio, sino que puede ser aquellas que sean recreativas, aquellas de exhibición, o las que tiene cualquier civil, bueno, no digo cualquiera, no todos tienen aeronaves, no todos tenemos aeronaves, pero bueno, las que puede llegar a tener alguna persona para transportarse, vieron que se transportan, viajan en su jet privado, bueno, algunos tienen, ¿no? Bueno, a esas se refieren, ¿sí? Después tenemos otra clasificación dentro de las privadas, que serían las comerciales, según el Código Aeronáutico, y como las llama Chicago, civiles con fines comerciales. Esas sí tienen ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, esas sí las tiene el dueño, ¿para qué? Bueno, para hacer algún tipo de negocio. Entonces, esas a su vez se pueden clasificar, las comerciales o sin fines comerciales se pueden clasificar sin itinerario fijo, o que no presten servicios regulares. Son dos sinónimos, según la terminología del Código Aeronáutico o la Convención de Chicago. Pero el concepto es el mismo, o sea, ya sea sin itinerario fijo o que no presten servicios regulares, son aquellos charter, aquellos que hacen vuelos comerciales, pero en forma privada. ¿Vieron cuando hay problema con las aerolíneas? ¿Vieron cuando hay paro? Cuando había paro de aeronáutico que estaban todos en los aeropuertos, bueno, tenían que llegar, estaban en Montevideo, no salía aerolíneas, bueno, ¿qué hacían? Contrataban un charter privado, bueno, son estos. Entonces, por una suma, te llevan, pero no tienen la concesión de un vuelo fijo. Y sí, tenemos la que sí, con itinerario fijo, o la que prestan servicios regulares, que esas sí son las aeronaves de línea. Esas sí son las que tienen una concesión, que tienen las rutas asignadas, y que en el pliego de la concesión, ahí tienen la autorización. Entonces, otra vez, ¿cuáles? Todo esto para llegar a qué. ¿Cuáles son las que necesitan tener una autorización expresa del Estado subyacente para ingresar? Principio general. Las públicas, las BANT, o sea, los drones, y las aeronaves de línea, las que tienen un servicio regular, que tienen la autorización dentro de la concesión. No es que cada vuelo de American Airlines tiene que tener una autorización expresa. No, ya American Airlines tiene la autorización porque ganó la concesión de esa ruta. Entonces, como tiene la concesión de la ruta a tal lugar, entonces ahí sí ya en la concesión se le dio la autorización. El resto, el principio general, es que no necesitan autorización expresa del Estado subyacente. O sea, pueden ingresar, pero sí, para cuando ingresan tienen que avisarle a la torre de control que van a ingresar, a dónde van a ir, ¿sí? Y que le asignen una ruta segura, para que no se produzcan colisiones. Y también para que sepa quién ingresa en el espacio aéreo, porque tienen que estar todas identificadas. Toda aeronave tiene que estar matriculada. Y esa matrícula le da la identificación. Y le da justamente el certificado de quién es el dueño, cómo se construyó todo, ¿sí? Ahora bien, eso sería el principio general. Ahora ahí les dice, bueno, cuáles no necesitan, ya lo dijimos, cuáles necesitan autorización, lo dijimos, la diferencia también, cuáles son las excepciones. Entonces, hay determinadas... ¿Puede repetir solo las que necesitan autorización? Bueno, las que necesitan autorización son las públicas o del Estado, las BANT, o sea, los drones, las aeronaves no tripuladas, y las que son de línea, las que prestan un servicio de línea, prestan un servicio regular. Que esas, en realidad, ya lo tienen la autorización cuando ganan la concesión, cuando se le da la concesión, se le asigna la ruta aérea, porque ganaron una concesión y tienen que pagar un canon, bueno, todo lo que creo que ustedes ya conocen, ¿sí? Hasta acá estamos. Entonces, ¿cuáles serían las excepciones a cuál? Al resto no necesitan autorización para ingresar. Sí, cuando ingresan se tienen que identificar otra vez porque no puede andar por el espacio aéreo algo que no se sabe qué es, fundamentalmente. O sea, al decir identificación tiene que tener ese aparatito que yo le decía, el transporter prendido, porque una vez que tiene el transporter prendido, ya la torre de control sabe, la tiene registrada, sabe quién es el dueño,
cuál es la matrícula, dónde se registró, y por supuesto ahí de donde le tiene que decir, bueno, voy a tal lugar y que le asigne una ruta segura. Entonces, si esas aeronaves, que al principio general no necesitan autorización, quieren sobrevolar por lugares que son inhóspitos, que son inaccesibles, que no hay determinados servicios, ahí sí como excepción necesitan autorización. Entonces, ejemplos cuando quieren sobrevolar la cordillera. El tema que con lo de, estamos hablando no de una aeronave de línea, sino de una aeronave de estas civiles o comerciales que sean charter privadas, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesitan, si quieren sobrevolar sobre lugares donde las condiciones climáticas son adversas, donde pueden sufrir justamente accidentes, donde son regiones inhóspitas, donde no hay casi servicios, ahí sí necesitan tener una autorización del estado subyacente. No pueden sobrevolar sobre esas zonas. Entonces, esa es la primera excepción a lo que sería sobrevolar sobre el territorio de un estado. No puedo sobrevolar donde yo quiero porque si no, en ese caso se correría mucho riesgo. La otra es que tampoco puedo hacer escala técnica donde yo quiero. Entonces, ese sería el otro tema en cuanto a que, bueno, en cuanto a que si yo necesito abastecerme, tengo que ir obligatoriamente a los aeropuertos que me asigne el estado subyacente. ¿Y esto para qué? Para evitar el contrabando, ¿sí? Entonces, ahí después vienen los derechos, entonces, hasta acá está, porque esto después se relaciona con la otra parte del cuadro que les puse, que justamente escala técnica, las excepciones. Entonces, esto está, entonces, ¿cuáles no y cuáles serían las excepciones? En el caso de que quieran sobrevolar sobre algún lugar que es inhóspito, inaccesible, tienen que pedir autorización. Y lo mismo, si quieren hacer escala técnica, tienen que hacer escala técnica donde se le asignen. Ese es el principio general. No pueden hacerlo donde quieren, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los derechos que tiene el estado subyacente sobre esos serían del estado subyacente. Y acá tienen 4 verbos, o sea, primero, designar, entonces, es un poco lo que venimos, como un resumen de lo que venimos diciendo. Entonces, tiene derecho de designar que las rutas por las cuales puede sobrevolar esa aeronave. No puede sobrevolar sobre cualquier lugar, sino que sobre una ruta segura que le asigne el estado subyacente, ¿sí? También puede exigir justamente que no sobrevuele sobre algunos lugares que serían inhóspitos, inadecuados, inaccesibles, o que perjudiquen o que pongan en riesgo a nuestra defensa nacional, ¿sí? A nuestra o a la del estado subyacente, ¿sí? ¿Estamos? También puede imponer determinadas tasas por los servicios que presta, entonces puede poner un precio, no es que lo hace gratis. Entonces cuando hay escala técnica y todo, bueno, tiene derecho a cobrar esos servicios, pero justamente por el servicio que presta. Y recuerden el principio de no discriminación, o sea, no puedo hacer diferencia y cobrarle más porque es un charter, o cobrarle más porque es alguna aeronave de otra nacionalidad. Bueno, puede prohibir, está facultada a prohibir que sobrevuele sobre determinados lugares por defensa o por interés público, y puede revocar esa concesión que le dio en su momento, y puede revocarlo ¿por qué? Porque no cumple con los términos del contrato. Entonces, si no cumple con los términos del contrato, tiene derecho a revocar esa concesión que le ha dado, sin tener que pagar daños y perjuicios, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunos, no todos, algunos de los principios? La primera es fiscalizar, o sea, cualquier aeronave... ¿Reservar nada? Ah, perdón, reservar, no lo había visto, sí, no, de reservar es el vuelo de cabotaje. Ahí está, reservar, gracias, porque claro, como yo los agrandé, no lo había visto, que claro, me lo tapa. Reservar es el vuelo de cabotaje, Entonces, reservar para sus nacionales ese vuelo de cabotaje, o sea, los vuelos internos.
por supuesto, recuerden que dijimos que otras libertades del espacio aéreo que podía dárselo por cabotaje consecutivo o cabotaje autónomo. Pero si quiere lo puede reservar para sus nacionales. ¿Estamos? Fiscalizar los principios. Bueno, uno de los primeros principios es que toda aeronave que ingrese al espacio aéreo, ahora decimos argentino porque esto está en consonancia con lo que dice el Código Aeronáutico. Esto más o menos es lo que dice el Código Aeronáutico, que es lo que dice con la Convención de Chicago, a grandes rasgos. Entonces, lo primero, él fiscaliza todas las aeronaves que ingresan y que quieren aterrizar, no que quieren sobrevolar, sino que las que ingresan y que quieren aterrizar con destino o que ingresan con destino al territorio argentino. Entonces el Estado, el principio es que las fiscaliza y tienen que aterrizar en el lugar asignado, ¿sí? La fiscaliza al ingreso, o sea que no pueden aterrizar donde se les ocurra, sino que el primer aterrizaje se tiene que hacer en el lugar donde está designado por el Estado subyacente. ¿Por qué? Porque ahí tiene toda la infraestructura para hacer el control aduanero. Entonces, ahí es donde fiscaliza en cuanto a las mercaderías, todo para evitar el contrabando. Al ingreso y al egreso. Entonces, una vez que fiscalizó, la aeronave despega, y el otro principio es que no puede aterrizar en ningún punto del país hasta que no salga de las fronteras argentinas. Cuando sale de la frontera argentina, es problema del otro Estado que hace. ¿Pero y por qué? Porque pasa que fiscaliza, anda todo bien, fiscaliza, y después antes de pasar la frontera baja, carga y se va y hace contrabando. Entonces, para evitar tanto el contrabando al ingreso como al egreso. Entonces, si necesita bajar, o sea, si una vez que se fiscalizó necesita volver a bajar, antes de salir del país tiene que bajar siempre sobre un lugar donde tenga la infraestructura adecuada para su control. Bueno, las escalas técnicas, y ahí vienen las excepciones que veníamos recién diciéndole esto con estos derechos. Entonces, el principio general, vuelvo a repetir, es esto de que hay que hacer escala técnica en el lugar, o si escala técnica es para aprovisionarse. Entonces, no puedo hacerlo donde yo quiero, sino que tengo que hacerlo en algún aeropuerto que tenga la infraestructura necesaria para que me controlen. O sea, que tenga control aduanero, a eso se refiere, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, hay determinadas excepciones en las cuales, si se dan estas situaciones, la aeronave aterrice donde sea. ¿Cuál es la primera excepción? Caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, cuando hay un problema en la aeronave, por ahí no puede llegar justamente a algún aeropuerto. Entonces, si hay peligro, tiene que aterrizar porque se le rompió lo que sea. Bueno, aterrizaje de emergencia lo hace en cualquier parte, pero ojo, se permite hacerlo, pero tiene que avisar a las autoridades, en ese caso serían, si sea un pueblo, un lugar, lo que fuere, a las autoridades policiales, que a su vez se comunican ellas con las autoridades aduaneras, y tienen que tratar de inmovilizar las cargas y las personas hasta que llegue el control. Entonces llega el control aduanero y ahí fiscaliza, ¿sí? Esa sería la primera excepción. La segunda excepción, bueno, es lógico, las aeronaves públicas que están cumpliendo funciones, o sea, las mismas aeronaves del Estado públicas que están en cumplimiento de sus funciones, no van a poder aterrizar en cualquier lado, ¿sí? Las de correo, las que lleven correo o carga, porque están sometidas no al Código Aeronáutico, están sometidas a otro régimen, las de correo o carga. También tenemos las de asistencia y salvataje. Las de asistencia y salvataje también pueden aterrizar en donde crean, porque justamente están asistiendo y salvando gente, salvando personas, salvando cosas. Y las últimas es las que tiene su propietario para moverse dentro de sus propiedades, pero que siempre que sean dentro de los límites del Estado. Entonces, uno tiene un campo en un lugar, tiene una casa en un lugar y un campo en un lugar, entonces, bueno, toma su avioneta para irse hasta el campo, vieron Tinelli y, bueno, y todos estos, y entonces, bueno, ellos no necesitan autorización, pueden aterrizar donde sea, siempre que esté dentro de las fronteras argentinas. Esas serían las excepciones. ¿Se puede cerrar el espacio aéreo? Sí, se puede cerrar el espacio aéreo, pero ahí tienen las condiciones. Se puede cerrar totalmente,
pero por un tiempo limitado y tiene que ser público. ¿Y cuál es la justificación? Defensa nacional. O sea, un Estado cuando ve que corre peligro su integridad territorial, ahí públicamente cierra el Estado, lo comunica a todos y en el caso, y por un tiempo determinado, hasta que esa emergencia pase. Puede durar meses o puede durar días o puede durar horas, según el tipo de emergencia, pero tiene que justificarlo con lo que sería una defensa nacional. Por supuesto que cualquiera que ingresa, ahí sí, ahí ya no rige nada de esto, ni de autorización ni nada, si publica y da un comunicado que dice que por tal cosa, por defensa nacional, se ha cerrado totalmente el espacio aéreo de X país, la que ingresa, la bajan, no le preguntan, porque es una cuestión de defensa. Piensen cuando pasó en el 2000 lo de las torres. Cuando pasó la caída de las Torres Gemelas, había 2 aeronaves que andaban dando vueltas por el espacio aéreo norteamericano y no se sabía dónde andaban. Entonces ahí Norteamérica, ¿qué hizo? Cerró el espacio aéreo. Salieron los cazas y dijeron, acá cualquiera, y además el presidente estaba en el aire, porque como un protocolo de seguridad lo embarcaron y lo llevaron al espacio aéreo. Entonces, frente a eso, cualquiera que ingresaba en el espacio aéreo norteamericano lo bajaba. Entonces, esa es una excepción por cuestiones de defensa nacional. Ahora, puede ser parte del espacio aéreo y en forma permanente, o sea, hay determinados lugares en los cuales ninguna aeronave puede sobrevolar. ¿Y por qué son esas cuestiones? Bueno, pueden ser por lugares que están densamente poblados, entonces ahí el Estado subyacente dice, bueno, no, sobre estos lugares no se sobrevuela, o puede también prohibir por cuestiones de defensa nacional, entonces sobre el Congreso, sobre la Casa Rosada, sobre la base de Mar del Plata, de aeronaval de Mar del Plata, bueno, sobre esos lugares está siempre cerrado, no se puede sobrevolar, pero es parcial. Hay otras rutas sí que son de acceso que pueden sobrevolar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuáles son las prohibiciones? Y con esto termino con espacio aéreo. ¿Cuáles son las violaciones al espacio aéreo del Estado subyacente? Bueno, es un poco lo que vimos hasta recién. ¿Qué se considera una violación? Bueno, la utilización del espacio aéreo de un Estado para ejercicio militar de otro Estado. O sea, tiene que tener autorización expresa, otra vez. No se pueden hacer ningún ejercicio militar. Recuerden cuando vimos eso de la soberanía, que tienen que hacer ejercicios combinados, tienen que tener autorización expresa. Si se utiliza para fines militares, se está violando el espacio aéreo. También se está violando el espacio aéreo cuando se trata de un incumplimiento de esas leyes de circulación aérea. Entonces, cuando ingreso sin tener autorización, cuando me la piden, o cuando ingreso a zonas inaccesibles y no pido autorización. O sea, todo lo que vimos, o cuando ingreso a un lugar donde no tiene fiscalización, o sea, no me fiscalizaron. Todo eso que vimos, cuando incumplo todo eso, también se considera una violación al espacio aéreo. Y la otra violación es lo que les decía de aeronaves que no necesitan autorización, pero que vienen furtivamente, que no se identifican. Entonces no sabemos quién está. Entonces se detectan en el radar, ingresa algo y nadie sabe qué es. Bueno, eso también se considera una violación al espacio aéreo. Y estaba el tema de, ¿se derriban o no se derriban? Bueno, ahora en Argentina hubo mucho debate con la ley de derribo o no, hoy existe la ley de derribo. O sea, hoy, en la práctica no se derribó a nadie todavía, pero existe, existe. En Brasil existe, no se derribó a 2 aeronaves nada más en Brasil, pero bueno, todos nosotros tenemos esta ley de derribo. O sea, en el caso de que un radar detecte una aeronave y esa aeronave tiene apagado, o sea, no se sabe de qué es, está sin identificarse, ahí es donde le dan aviso a la aeronáutica y la aeronáutica sale y bueno, hace todo un protocolo para obligarla a aterrizar. Y si no aterriza, hasta tiene como último paso la facultad de abrir fuego. Que por eso se llama ley de derribo de aeronaves. Bueno, con esto terminamos espacio aéreo. Vamos a un poquito más arriba, o sea, al dominio ultraterrestre. O sea,
¿Cuándo surgió este tema? Bueno, este tema surgió con el primer satélite Sputnik, que los pusieron en órbita los rusos, bueno, en 1957 el Sputnik, lo pusieron en órbita, y ahí es cuando vieron, bueno, la riqueza que tenía el espacio exterior, o sea, la potencialidad que tenía el espacio exterior. Entonces, justamente, ¿cómo se define entonces? ¿Cuáles eran las problemáticas del espacio exterior? ¿Qué es el espacio exterior? ¿Es igual que el espacio aéreo? ¿Tiene la misma condición jurídica? Y si no tiene la misma condición jurídica, ¿cómo lo delimitamos? Entonces, el concepto del espacio aéreo es sencillo, o sea, es todo el cosmos, es todo el universo, es todo el espacio que se encuentre más allá del espacio aéreo. Entonces, el espacio exterior es todo lo que se encuentra adyacente o más allá del espacio aéreo, y engloba hasta lo infinito porque no sabemos dónde termina. Entonces, ¿cuáles eran las problemáticas? Bueno, fundamentalmente dos. ¿Cuál es la condición jurídica? ¿Es de alguien? ¿Se ejerce soberanía? ¿No se ejerce soberanía? ¿Le transmitimos lo mismo que le transmitimos al espacio aéreo? Y si no, si decimos que no, ¿cómo lo delimitamos? ¿Cómo lo definimos? Entonces, lo primero que se dijo fue, bueno, lo que primero se pusieron de acuerdo es en que no tiene la misma condición del espacio aéreo, seguro. Entonces, como no tiene la misma condición del espacio aéreo, había que delimitar dónde termina el espacio aéreo y dónde empieza el espacio exterior. Entonces, se utilizaron 3 criterios, que de los cuales todavía ninguno se, a ver. Sí. Sí, claro, porque el tema es esto, durante la pandemia, fue otro ejemplo que se considerarían, pero una cosa es la frontera y otra cosa es el espacio aéreo, ¿sí? Vos fíjate que los vuelos se permitían, pero se permitían vuelos porque por algo trajeron las vacunas y todo. El tema era cuál era la finalidad, para qué y quiénes podían sobrevolar, ¿sí? Entonces, el tema era que esos civiles tenían que entrar, pero ojo, que no se los dejaba entrar para cualquier cosa, sino que tenían que cubrir una cuarentena. Entonces se los dejaba ingresar a Argentina, pero tenían que guardar cuarentena. ¿Y cómo ingresaban? ¿Por cualquier aeronave? ¿Cualquiera los podía traer? No, eso estaba todo regulado, justamente porque se había cerrado todo. Entonces, vos fíjate que ahí, en ese caso, si bien se cerraron todos los espacios aéreos, se permitían vuelos de aerolíneas argentinas, en el caso de Argentina. Se permitía que la repatriada, ¿quién la hacía? Aerolíneas argentinas, ¿sí? Y bueno, y esos civiles tenían que cubrir ya estando en suelo argentino, no podían ir y venir por donde querían, sino que tenían que hacer la cuarentena. ¿Está? Pero eso mismo para los límites terrestres, eso igual pasó no solo aéreo, sino también por tierra. Cerraron ahí cuando el paso por tierra con Uruguay y con Brasil. No sé si quedó claro lo que apuntaste. Tenía esa duda que se me surgió. Claro, directamente se cerró, por eso te digo, pero en ese caso como excepción se permitía, pero siempre aeronave de línea. En nuestro caso eran aerolíneas argentinas. Después se fue flexibilizando, viste que después se abrieron, pero eso en la etapa dura de la pandemia, la que traía era aerolíneas. Los vuelos eran de aerolíneas. El servicio del poder público, digamos, como decíamos recién. Y en ese caso, claro, en ese caso es privada, pero en ese caso estaba al servicio del poder público. Claro. Sí. Porque si bien el propietario es el Estado, porque es una sociedad del Estado, ahora otra vez, se privatizó y volvió al Estado, y ahora no sé qué va a pasar, pero bueno, por lo menos ahora todavía sigue siendo del Estado, en ese caso, porque puede, por un lapso de tiempo, puede transformarse una aeronave que es privada, ¿por qué? Porque el Estado la pide, porque le está pidiendo los servicios. Entonces, en ese caso estaría al servicio del poder público. ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Sí, bueno, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, estábamos con, bueno, ¿dónde termina uno y dónde empieza el otro? Bueno, entonces, había 3 criterios para delimitarlos. Los primeros, y ahí rapidito, los criterios físicos y técnicos, o sea, basándonos otra vez en la física. Entonces, ¿y por qué se basaba en la física? Porque a medida que se sube, el aire se va haciendo más liviano.
Y entonces, cuanto más alto estoy, menos densidad tiene el aire. Entonces las aeronaves no pueden sobrevolar muy alto porque se caen. Y además se quemarían por los rayos del sol, porque vieron que supuestamente la atmósfera tiene las famosas capas, la capa de ozono que va cubriendo, y a medida que voy subiendo no tiene esos gases que protectores, entonces los rayos del sol la queman. Entonces, a más altura, ya lo único que se puede sustentar serían los satélites. Y si más bajo, si el satélite sobrevuela más bajo, las capas de la densidad de la atmósfera lo friccionarían y digamos que lo romperían, hablando en criollo. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, hay lugares donde sí puede sobrevolar aeronaves y no satélites, y hay otros en que no puede sobrevolar una aeronave. Ese sería el criterio físico. Pero el tema con estos criterios físicos es que la pregunta sería, y bueno, ¿y quién me da la seguridad con los avances técnicos que construyamos aeronaves que no puedan sobrevolar mucho más leve, que no puedan sobrevolar lugares muchísimo más altos, o sea, que la construyan de otro material? Con los adelantos tecnológicos nadie me da la seguridad que no puedan las aeronaves sobrevolar sobre el espacio exterior. Es más, hay el famoso avión invisible norteamericano, que creo que ya no está más clasificado, pues ya se enteró todo el mundo, pero es una aeronave, no es un satélite, es una aeronave que sobrevuela en el límite, o sea, ahí en ese limbo donde los radares no lo perciben. Y es una aeronave que supuestamente espía, porque es el avión invisible, porque los radares no la detectan, y aguanta sobrevolar ahí. O sea que ese es el ejemplo por el cual estos criterios físicos un poco no se los puede mantener como definitivos. De estos criterios físicos, rapidito, se fueron varios. Uno, capas de la atmósfera, y ahí tienen el gráfico para que lo puedan ver, que es fácil. Ahí tienen cómo se dividen las capas de la atmósfera. Las primeras dos, acá ven que hay aviones, acá en la más de abajo se producen todos los fenómenos climáticos, acá hay aviones. En la segunda sobrevuelan los aviones a reacción, también sobrevuelan los aviones a reacción. La tercera es el problema. Y ahí ven, yo le puse la ionósfera, ¿por qué? Porque la ionósfera es como si fuera una especie de límite. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde los rayos del sol penetran y la pueden llegar a destruir a la aeronave. Entonces, es una franja, podríamos decir, ahí es donde pueden coexistir satélites junto con aviones. Después, las de más arriba, no, ahí ya no hay duda. O sea, las dos primeras no hay duda que es espacio aéreo. Las dos últimas no hay duda que es dominio ultraterrestre. El problema es la del medio. O sea, este límite en el medio, que es más o menos 80, 100, 120 kilómetros, donde ahí se podrían dar las dos cosas. Entonces, después de estas se fueron dando otras más avanzadas, donde acá ven, esta fue la de Cooper, que dice que el espacio aéreo más o menos estaría a 70 kilómetros, la línea von Karman a 80 kilómetros, fuerza gravitacional de la Tierra es la gravedad, o sea, no, es toda la atmósfera, esta fue desechada, pero no, hasta el espacio aéreo sería hasta el exterior. Y la última que se formuló es la que se llama el perigeo satelitario mínimo, que es la que más o menos quedó como la más lejana, que es la de 120 kilómetros. O sea, el perigeo, ven, esto es una órbita, esta es la Tierra y esta es la órbita que desliza un satélite alrededor de la Tierra. El perigeo es esto, o sea, es el punto más cercano a la superficie de la Tierra de la órbita del satélite. Eso es, hasta hoy, llegó a 120 kilómetros. Entonces, ese sería el límite. De 120 para abajo sería espacio aéreo. De 120 para arriba sería espacio exterior. Pero ven que estamos en 80, 90, 100 o 120. Entonces, surgió el hecho de decir, bueno, criterio jurídico-político, o sea, que hagamos como hicimos con los demás y digamos como hicimos con alta mar y como hicimos con el espacio aéreo y decir, bueno, pongamos una distancia consensuada. Y ya digamos, bueno, de acá no importa que mañana los adelantos tecnológicos permitan. De acá en más va a ser de 120 kilómetros, por ejemplo, va a ser para arriba, va a ser espacio exterior. Bueno, no se logró. Hay un tratado, pero ese tratado no se logró
consensuar una fórmula y una distancia. O sea que por ahora seguimos igual, seguimos en que, bueno, muchos dicen, bueno, criterio funcional, depende de las actividades. O sea, sabemos que las 2 primeras capas de la atmósfera es su espacio aéreo, no hay ninguna duda. Y sabemos que más arriba de 120 es imposible que eso, por lo menos por hoy, sobrevuelen aeronaves. Bueno, queda una franja entre 80 y 120, que ahí se pueden dar las dos. Pueden coexistir, puede ser espacio aéreo o espacio exterior. Bueno, ahí va a depender de la actividad. O sea, si es una aeronave, le aplico los principios del espacio aéreo. En cambio, si es un satélite, le aplico los principios del dominio ultraterrestre del espacio exterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí está. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios. La condición jurídica, y acá tienen a modo de enumeración, porque, ojo, que con el desarrollo de los satélites, estas convenciones quedaron, no digo en desuso, pero quedaron desactualizadas, es necesario dictar otro tipo de convenciones. La tradicional es la que tienen ahí larga, que directamente se abrevia así, Tratado del Espacio Ultraterrestre, Tratado del Espacio Exterior, de 1967. Esa es la primera que se consensuó, que se estableció. Establece algunos principios, pero bastante pobre en cuanto a normativa. Entonces, ven, sobre distintos temas se fueron dando distintas convenciones. Y ahí, a modo de enumeración, se las puse sobre salvamento, sobre responsabilidad internacional, sobre registro, sobre qué pasa con la Luna y otros cuerpos celestes, bueno, y esto. Todas esas, digamos, ese conglomerado, podemos decir que la condición jurídica es res communis humanitatis, o sea, es patrimonio común de la humanidad. ¿Y eso qué significa? Que nadie puede ejercer derechos de soberanía sobre ningún punto del espacio exterior, ni sobre los cuerpos celestes, ni sobre la Luna, ¿sí? No puede ejercer el derecho de apropiación, esto de la ocupación, no, eso tampoco, es de todos, ¿sí? Entonces, se establece el uso pacífico de la Luna. Y cuando se dice el uso pacífico de la Luna, se está diciendo que no se puede ejercer o realizar ninguna prueba o ensayo de ningún tipo de armamento. A diferencia del espacio exterior, que en el espacio exterior se dice no uso pacífico, sino que exclusivamente se dice que no se puede hacer algún tipo de ensayo de armas de destrucción masiva. Pero sí otro tipo de armas, o sea, no lo prohíbe otro tipo. Entonces, bueno, da pauta de que en el espacio exterior se podría hacer algún otro tipo de ensayo que no sea nuclear. ¿Por qué? Porque nuclear repercutiría sobre la Tierra. Cualquier otro tipo de arma que no sea de destrucción masiva no repercute en la Tierra. Esa sería la explicación. Bueno, libertad de investigación para todos los países. Cuando se redacta en 1967 el Tratado del Espacio, que es el que tiene estos principios de res communis humanitatis, ¿quiénes estaban en el espacio exterior? Exclusivamente ¿quiénes? Y bueno, Rusia y Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría estaban. Entonces, el resto de los países mirábamos, no teníamos desarrollo, después, ahora les voy a mostrar después el desarrollo de Argentina, que es bastante importante, pero generalmente los países no teníamos ningún tipo de desarrollo aeroespacial. Pero justamente ahí es donde se estableció que no importa si teníamos adelanto o no, iba a ser libertad de investigación para todos, por igual. No importa el nivel de desarrollo que tenga el Estado. ¿Sí? Libertad de instalar bases artificiales, ¿sí? Ya sea en la Luna o en cualquier otro lugar del espacio aéreo, del espacio ultraterrestre exterior, perdón. Entonces, se puede ejercer, entonces, si yo tengo libertad para establecer algún tipo de base aeroespacial o lunar, ahí podía entonces llevar a tripulación y llevar vehículos, y entonces ejercía jurisdicción sobre esas bases, o sea, tenía la jurisdicción exclusiva ese Estado para ejercer esas bases, ¿sí? Después, bueno, después vienen los principios, ¿sí? Y para, bueno, todos los estados sin discriminación, las libertades, y se establecen se establecen otros principios. Por ejemplo, los astronautas se dice que son enviados de la humanidad, y entonces esto que significa que tienen que ser asistidos por todos. Y después tenemos el convenio de la responsabilidad, que nos dice que, bueno, ojo, que hay determinados tipos de responsabilidad por los daños causados en la superficie. Entonces acá vienen las obligaciones. Cooperar
en el espacio exterior hay obligación. Recuerden cuando vieron la Antártida que también había un deber de cooperación. Bueno, acá también hay un deber de cooperación entre todos los que establezcan bases en el espacio exterior. En el caso de que yo tenga que reciba algún satélite o alguna parte de algún satélite, tengo obligación de devolverlo como Estado a su legítimo dueño. En el caso de que se produzca algún tipo de daños sobre la superficie terrestre, ahí la responsabilidad es objetiva y solidaria, o sea, responden todos los estados que se los consideran como estados de lanzamiento. ¿Cómo sé que un satélite o que un vehículo que cayó es de tal estado o de tales estados? Bueno, porque hay obligación de registrar, o sea, todos los objetos que se lancen al exterior, hay obligación de hacer 2 registros, hay un doble de registro. Se registran en un registro especial que tiene el Estado y se registran en un registro que lleva el secretario de Naciones Unidas. Entonces, hay en ese registro que lleva el secretario general de Naciones Unidas está, bueno, el nombre del vehículo, quién es el estado de lanzamiento, quién va a ser el estado de registro, cuál va a ser el destino, cuánto va a durar. Ojo, miren que no duran para siempre los satélites, 10 años como máximo o 15 como máximo. Después, por eso dice removerlos, o sea, después hay que sacar esa chatarra, porque si no pueden caer y pueden resultar dañinos en la superficie terrestre, ¿sí? Porque muchos dicen, no, pero cuando caen los destruye la atmósfera. Bueno, pero muchas veces no. Entonces también tienen esa responsabilidad. Y estado de lanzamiento se considera el estado que ideó, el estado que financió, el estado que construyó, el estado de donde, el territorio de donde se lanzó, y la plataforma de lanzamiento. ¿Quién financia la plataforma de lanzamiento? Por ejemplo, ahí cuando les vamos a comentar ahora todos los satélites que ha lanzado Argentina, se lanzan muchas veces de la estación de Cabo Cañaveral. O sea, ahí hay otros que se lanzaron desde las Guyanas. O sea, nosotros, si bien tenemos mucha inteligencia en lo que es la construcción de este tipo de satélites, no tenemos todavía plataforma de lanzamiento, entonces por eso es el deber de cooperación. Lo lanzamos se lanzó de Guyanas y se lanzó ya los últimos, se lanzaron desde Estados Unidos, de Cañaveral. Entonces todos se consideran en estado de lanzamiento, entonces todos son responsables, ¿sí? Entonces todos responden por los daños en forma objetiva y solidaria. ¿Qué es solidaria? Es que le puedo pedir a todo el monto. Y objetiva es que no tengo que demostrar que tiene culpa. Aún sin culpa, como es algo riesgoso, es una cosa riesgosa, un satélite, bueno, ahí es donde responden todos, ¿sí? Esto más o menos son rapidísimo y en qué quedan las prohibiciones. Bueno, es un poco esto, no contaminar, no perjudicar. Con mi acción no tengo que perjudicar, con mi actividad aeroespacial no tengo que perjudicar la actividad de los demás, y ahí lo que le decía, no ensayo de armas nucleares en el espacio exterior, y en la Luna y en la Luna por celestes no ensayo de cualquier otro tipo de arma. ¿Qué es esto de la órbita geoestacionaria? Bueno, el tema de la órbita geoestacionaria se da la órbita geoestacionaria, se llama así, porque es una órbita clave para los satélites de telecomunicaciones. Está en el Ecuador, o sea, la órbita, está la línea que pasa por el Ecuador, o sea, más o menos mitad de la Tierra. Se utiliza para las telecomunicaciones, ahí están todos los satélites de telecomunicaciones, y está en el espacio exterior, no hay ninguna duda, está a 35.500 kilómetros, o sea, es imposible que sea espacio aéreo, no es espacio aéreo, ¿sí? Es un recurso agotable. ¿Y por qué es un recurso agotable? Porque no puedo lanzar todos los satélites de telecomunicaciones que quiera, porque tiene un espacio físico, o sea, se van cubriendo. ¿Quién administra? Y ahí los dice, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Argentina tiene 2 posiciones. Y el tema es que, como cada 10 años se tiene que ir renovando, si yo no renuevo, miren que hay cola, si yo no renuevo y tengo que sacar mi satélite y no lanzo otro, pierdo el turno, pierdo el lugar, podríamos decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay 3 posiciones, o sea, geoestacionaria significa que es geosincrónica, o sea, los satélites que se lanzan en esa órbita
tienen el mismo movimiento que tiene la Tierra. Entonces, si uno mira, parece que estuvieran fijos, porque se mueven al compás de la Tierra, o sea, hacen el mismo movimiento que la Tierra. Entonces, si yo pongo, que es lo que se dice, en 3 posiciones, hay 3 posiciones, pongo satélites que comuniquen en el Océano Atlántico, que comuniquen que América con Europa y África. Pongo satélite, y por supuesto que los entrelazo, ¿no? Entonces pongo satélites en el Pacífico que comuniquen ¿a quién? A toda América, ¿con qué? Con Oceanía y África, y pongo 3 posiciones en el Océano Índico, ¿a quién comunico? A Europa con lo que es Asia y Oceanía. Esas 3 posiciones, más 2 en los polos, tengo comunicada la Tierra. Y así es como nosotros nos llega en tiempo real, no importa en qué parte del mundo estés, por esta combinación de los satélites. No están siempre activos. ¿Quién administra los turnos? Los administra la Unión Internacional de Telecomunicaciones, justamente. Entonces hace ese enroque, ese entrelazado, y eso hace que el mundo esté conectado. Por eso es tan importante esta órbita geoestacionaria. Y es tan importante justamente por los satélites de telecomunicaciones, y miren el caso de, ¿vieron Elon Musk que les dijo a Ucrania? Yo los voy a tener conectados, que tiene él. Y eso es lo que no tiene el Tratado del Espacio, se dan cuenta que falta, y es lo que está faltando ahora. Está faltando algún tratado que establezca qué pasa si los privados, si lanzan satélites privados ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se regula eso? Hasta ese momento teníamos exclusivamente de tratados. Entonces ahí Elon Musk le dijo que ponía a disposición de Ucrania para tenerla conectada a Internet. Entonces, como es tan importante, resulta que ahí en 1976 los países del Ecuador hicieron la Declaración de Bogotá. Declaración de Bogotá que ¿qué decía? Decía que ellos expresaban que como la órbita geoestacionaria era un recurso agotable, declaraban la soberanía sobre su sector que caía sobre la órbita geoestacionaria. Y si declaraban su soberanía, fue una declaración, venía después el tratado. La idea era, empezamos con la declaración, después hacemos el tratado. De ejercer soberanía, ¿qué significa? Que ellos querían ejercer soberanía sobre esa órbita. Que entonces ellos serían los dueños de esa órbita, de esa parte de la órbita, y que no se podía libremente establecer satélites ahí. ¿Qué le contesta el derecho internacional? ¿O qué le parece a ustedes que le pudo contestar Naciones Unidas a esa declaración de Bogotá? Que no iba a ser posible la soberanía. No era posible la soberanía, justamente. ¿Y por qué no era posible la soberanía? Porque ya había un tratado que habían firmado ellos que decían que era patrimonio común de la humanidad. O sea que ahora nadie podía, y uno de los principios justamente era que nadie podía ejercer soberanía sobre ningún punto del espacio exterior. Por eso, por suerte, para todos, eso quedó meramente en una declaración, en una intención, no pasó a eso. Argentina, y esto por supuesto que es a título para que informativo, no va a haber una pregunta sobre los satélites de Argentina, pero para que más o menos a título informativo sepan cómo estamos nosotros, que estamos entre uno de los países con más desarrollo en el plan espacial. Empezó en 1991, se creó esta CONAE, que es la Comisión Nacional de Energía Aeroespacial, ¿sí? Donde bueno, fueron lanzados muchos satélites hoy, porque fueron reemplazados, miren que del 91 hasta esta época tuvimos que reemplazar satélites, porque los satélites, ya les digo, y además tienen un combustible limitado, tienen una vida limitada. Hoy tenemos estos satélites, estos satélites son satélites para observación de la Tierra, o sea que son muy importantes también para las cosechas, o sea, no solamente para las comunicaciones, sino para las cosechas. Entonces tenemos estos satélites, después tenemos los satélites, esos son los 4 satélites, después los ARSAT, que creo que son los que son más conocidos, que son los de telecomunicaciones, son los 2 ARSAT que están ahí en la órbita geoestacionaria. Después tenemos las constelaciones SAOCOM, que también son de observación de la Tierra. La última, acá esto es nuevo, tenemos el Sabiamar, que es para los mares y las costas. Entonces acá hacen todo un seguimiento de mares y costas, y ahí van viendo cómo va reaccionando el mar, la Antártida, el problema de los deshielos.
Y ahora, ya esto fue, creo que en marzo, fue ahora, donde se lanzó en Mar del Plata. Es esto el proyecto Constelación Libertadores de América. Es un proyecto financiado por Elon Musk y por la empresa Innova Space. Innova Space es una empresa privada pero argentina, está en Mar del Plata. Y hacen los llamados picos satélite, que son mini satélites, son chiquititos. ¿Y eso por qué es ventajoso esos chiquititos, estos picos satélites? Porque permiten llegar a los lugares más recónditos del planeta, por lo pequeño que son, y por el clima, son importantísimos por el clima. Y el primero es el San Martín, ya está en órbita. Después, bueno, se verá el resto, quieren poner un Bolívar y todo, pero bueno, eso es para que sepan, ven cómo seguimos avanzando con el plan aeroespacial. Bueno, vamos ¿a qué vamos? A buque. Bueno, vamos a buque. Entonces, ¿qué es un buque? Bueno, el tema de buque lo vamos a ver dentro de lo que es nuestra ley de navegación argentina y dentro de lo que es la CONVEMAR, ¿qué es lo que dice? Entonces, el concepto lo tenemos ahí, como dice, de la ley de navegación argentina, la 20.094 en el artículo 2, que nos dice que es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un buque? La finalidad, el destino. Entonces tiene que ser destinado a navegar por agua. Cualquier construcción flotante que tenga la imagen de buque, que parezca un buque, pero que no sea destinado a navegar por agua, no es un buque. ¿Esto qué significa? Que no está regido por la ley de navegación. Por esta ley de navegación argentina. Por eso el famoso buque Casino, que está en Puerto Madero, no se somete a la ley de navegación. No es que no sea un buque, o sea, no es un buque a los efectos de aplicarle la ley de navegación argentina. O sea, la finalidad tiene que estar destinada a navegar por agua. ¿Qué es navegar? Bueno, navegar no es solamente flotar, sino que es desplazarse y es la posibilidad de maniobra, manejo y maniobra del buque. Y ahí es donde en ese mismo artículo 2 hace una diferencia con lo que es el artefacto naval. El artefacto naval es un auxiliar de la navegación. Y entonces puede ser útil nada más para asistir. Puede flotar, pero no está destinado a eso. ¿Qué es esto de universalidad de hecho? Bueno, la ley considera que un buque es una universalidad de hecho, o sea que dentro del concepto de buque que engloba el casco, el cabo, engloba todo lo que es los motores, la vela, bueno, el mástil, todo lo que forma parte del manejo, los sistemas de comunicaciones, todo eso más lo que significa para confort. O sea, todo lo que sí tiene camarotes, toda la vajilla, todo forma parte del concepto de buque. Y esto es importante para cuando uno habla de venta de buque, se vende todo, no se vende solo el casco, o cuando se hipoteca. La naturaleza jurídica, bueno, ¿qué es para Argentina? Es un bien mueble registrable. Entonces, eso es importante, no es para todos los países igual, hay otros países que dicen que es un bien inmueble, para nosotros es un bien mueble registrable, o sea, se tiene que registrar, hay un registro especial, vieron como los autos. Entonces, yo tengo un buque, tengo que registrarlo en un lugar, hay un registro especial, son registros que los lleva prefectura naval, y bueno, y para que me den la matrícula argentina, que justamente si yo lo registro, me dan la matrícula y la nacionalidad argentina. Y eso después vamos a ver qué significa, porque es importante tener nacionalidad y hay que cumplir con determinados requisitos, por supuesto. Distintos países establecen distintos requisitos, no todos son iguales. O sea, la CONVEMAR deja a cada uno, a la legislación interna de cada uno de los países, que establezca cuáles son los requisitos para darle la matrícula, para registrarlo y darle la nacionalidad. Es un vínculo entre el Estado y el buque. Lo que sí establece es que todo buque tiene que estar individualizado. Todo buque que navegue tiene que tener esta individualización. ¿Cómo? Bueno, con todas estas. Entonces, tiene que tener pabellón, que es bandera, todos tienen que ir enarbolando el pabellón. Recuerden que en alta mar, si navegan bajo 2 banderas, se considera buque sin nacionalidad. O sea, si es sin nacionalidad, cualquiera lo puede arrestar, ¿sí? Entonces, en alta mar tiene que haber un solo pabellón. Pero en mar territorial, por ejemplo, nuestra ley de navegación obliga a los buques extranjeros a que cuando ingresen al mar territorial argentino enarbolen la bandera argentina.
Y eso es una costumbre que se hace. Entonces, no tienen que bajarla de ellos. Tienen la bandera extranjera, pero además le agregan la bandera argentina. Es un tema de cortesía. Ahí no se considera doble pabellón, pero siempre que esté en el mar territorial argentino. Sale del mar territorial argentino y tiene que sacar la bandera argentina. Bueno, el pabellón, por supuesto, ¿quién se lo da? El lugar donde se registra. El nombre, bueno, ¿qué es el nombre? Bueno, es la denominación que le da el dueño. El dueño cuando lo registra le tiene que poner un nombre, a diferencia de los autos, que no exigen que le pongamos un nombre, a los buques sí tienen que tener un nombre, y eso tiene que estar bien visible en el casco. Número de matrícula, ¿y cuál es el número de matrícula? Bueno, el que le da el registro de buques, y ahí tenemos nosotros en prefectura, según a qué dependencia de prefectura vamos, le da un número. Puerto de matriculación, y ahí, puerto de matriculación, los buques de recreos de menos, ahí dice de más, pero empezamos por lo de menos, ahí no se los puse, no sé por qué. Los de menos de 2 toneladas van con unas siglas que dicen la dependencia, por ejemplo, de prefectura donde se anotaron. Entonces, por ejemplo, si se anotaron en la prefectura de Campana, dice CAM. Y si se anotaron en otra dependencia de prefectura, tienen las siglas de la dependencia del lugar donde se anotaron. Si tienen más de 2 toneladas o más, tienen que tener las letras REI y después el número, o sea, registro especial de yates. Y ahí dice, buques mercantes de 2 a 9 toneladas, la letra M, los menos de 10 toneladas sin letra, y los buques públicos va con la letra F. Y tiene que tener el tonelaje de arqueo. ¿Qué es el tonelaje de arqueo? Es una medida de capacidad interna, o sea, tonelaje, ¿por qué? Porque es la cantidad de toneles que permitía llevar el buque. Bueno, la nacionalidad es el vínculo jurídico y los requisitos que hay en Argentina, rápido, ya son las 7, me queda todavía aeronaves, rápido porque son las 7. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan en Argentina? Bueno, para registrarse, para que Argentina le dé la matrícula, tiene que tener primero condiciones del armador, o sea, primero tiene que estar el diseño, tiene que estar aprobado por prefectura, o sea, lo que llama el armador tiene que tener un modelo que tiene que estar aprobado por prefectura, después prefectura le hace la prueba, antes de registrarlos van porque cuando son muy grandes no pueden ir a la dependencia de prefectura, entonces prefectura va y ve las condiciones de flotabilidad, de navegabilidad, bueno, que tenga la chapita del armador, que ya está autorizado y todo. Después tiene que tener todo el sistema de comunicación necesario, ¿sí? Y después, si es un dueño tiene que tener domicilio en Argentina. Si es una copropiedad naval, la mayoría de los copropietarios tienen que estar domiciliados en Argentina. Si es una sociedad, tiene que estar constituida en Argentina. Y si no está constituida en Argentina, tiene que tener una sede o una sucursal en Argentina. Es así, entonces tienen la matrícula argentina, pueden tener la matrícula argentina. Y se crea ese vínculo jurídico. ¿Y por qué es importante la nacionalidad? Bueno, porque la nacionalidad le da el derecho a ver qué ley se le aplica y cuál es la jurisdicción competente. Y esto algo lo vimos, así que vamos a ir rapidito. ¿Cómo se clasifican los buques? Bueno, los buques se clasifican en públicos y privados, otra vez lo mismo que vimos en aeronaves, ¿sí? O sea, según la finalidad. Es público cuando está al servicio del poder público y es privado cuando está para un privado, cuando no está destinado a fines del poder público. Entonces, no importa quién es el dueño, puede ser el dueño del Estado, pero si es para fines comerciales u otro tipo de fin que no sea del Estado, entonces ahí sí va a ser un buque privado. Bueno, ley aplicable y jurisdicción competente. Y acá vamos a ir rapidito porque la Convemar y algo vimos. Buques de guerra y diplomáticos. Recuerdan que vimos inmunidad total, o sea, inmunidad, principio general, se le aplica la ley del pabellón, ¿sí? ¿Cuál sería la excepción? Que también la vimos, bueno, en alta mar, en el caso de un buque que sea amotinado, o sea, recuerden que el buque amotinado se lo considera un buque de guerra, amotinado se lo considera un buque pirata, recuerden que lo vimos, todo un buque pirata cualquiera lo puede detener, ¿sí? En mar territorial, si cumple, el tema es que si el buque de guerra incumple con alguna normativa, no puede hacer nada, lo único que puede hacer el Estado, no puede ejercer su jurisdicción, pero el Estado ribereño lo que puede hacer, bueno, puede invitarlo a que se vaya, es lo único que puede hacer, o sea, expulsarlo de su mar territorial frente a un incumplimiento, ¿sí? Vamos a los buques privados, y ahí depende de las aguas, y ahí está, en alta mar, principio general, ley del pabellón, ¿se acuerdan que lo vimos? Las excepciones, la vimos, no la voy a repetir, y menos con tan poco tiempo, o sea, hot pursuit, recuerdan, y los delitos iugentium, delitos contra la humanidad. Zona económica exclusiva, principio general, ley del pabellón, excepciones,
¿Cuándo ley territorial? Bueno, cuando justamente compromete o infringe los reglamentos de pesca. Recuerden que vimos todo lo que es cuestiones de investigación científica, de recursos económicos, o sea que incumple alguno de estos reglamentos de la zona económica exclusiva del Estado ribereño. Zona contigua nos vamos acercando, zona contigua lo mismo, principio general, ley del pabellón. Excepción, ¿cuál es? Bueno, excepción es la que se establece cuando se violenta algún tipo de leyes de aduaneras, fiscales, sanitarias, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién ejerce la jurisdicción? El Estado ribereño. Nos acercamos ya al mar territorial, y entonces en el mar territorial el principio general, ¿cuál es? Y acá sí, porque así, recuerden que ejerce su soberanía, entonces acá sí es el Estado ribereño, pero hay excepciones. Cuando se le aplica la ley del pabellón, o sea que no tiene jurisdicción el Estado ribereño, en el caso del contrato de ajuste, el contrato de ajuste es el contrato laboral de los trabajadores de mar. Se lo llama contrato de ajuste, el contrato laboral. Entonces, el contrato de mar y cuestiones disciplinarias se le aplica la ley del pabellón. En el resto, cuando afecta y todo en el resto, se le aplica la ley del Estado ribereño. Y bueno, y jurisdicción penal territorial, bueno, otra vez lo mismo. Cuando se afecta algún reglamento o alguna ley del Estado ribereño, cuando se le afecta la defensa o la seguridad, cuando se trata de algún tipo de delito contra la humanidad también, es el Estado ribereño, y cuando se lo pide, ¿quién? Cuando se lo pide muchas veces, se lo pide el capitán. Entonces, muchas veces él pide a través del consulado, pide ayuda, auxilio a las autoridades del Estado ribereño. Entonces ahí también, cuando hay una insurrección, alguna cuestión disciplinaria que dijimos que no es del Estado territorial, pero no lo puede someter, no lo puede someter el capitán, necesita algún tipo de ayuda, bueno, le pide, entonces así se hace por el cónsul. Y en el caso, recuerden, de hot pursuit, entonces muchas veces uno va persiguiendo a otro y resulta que el otro se mete en el mar territorial del tercer estado. Bueno, entonces recuerden que dijimos, no podía ahí entrar él también. Entonces le pide ayuda en el caso de la persecución, ¿sí? Último de buque, banderas o pabellones de conveniencia. ¿Qué significa esto? Bueno, rápidamente es una práctica que se dieron los buques norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, los buques comerciantes mercantiles norteamericanos. ¿Por qué? Porque no podían comerciar con el enemigo, porque estaba la guerra. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ponían banderas de países neutrales. Panamá, Liberia, se cambiaron de bandera hasta que durara, cuando terminó la guerra. Claro, el tema es que cuando terminó la guerra vieron que tanto Panamá como Liberia no le exigían nada y ni los controlaban, entonces no les convenía cambiarse a la bandera norteamericana, entonces seguían en los puertos norteamericanos, pero enarbolando la bandera de Panamá. ¿Por qué? Porque eran mucho más flexibles. Entonces, esa práctica que empezó por una situación de emergencia de la guerra se hizo bastante común. ¿Por qué? Porque entonces, para no cumplir con determinadas reglas, ni con los contratos laborales, ni nada de eso, eso se llama bandera de conveniencia. Lo único que dice la Convemar con respecto a esta práctica es que tiene que existir lo que sería un vínculo real entre el buque y la nacionalidad, nada más. O sea que tampoco se metió demasiado contra esto. O sea que se siguen dando la bandera de conveniencia. O sea, seguimos viendo Banco de Panamá y todo eso. Bueno, rápido aeronave, a ver si terminamos con esto. Así ya la clase que viene empiezan con otro tema. Bueno, aeronave, acá lo mismo, lo vamos a sacar de la Convención de Chicago y del Código Aeronáutico. Van a ver rápido porque es muy similar con lo que vimos recién. El concepto del Código Aeronáutico, y bueno, que son mecanismos o aparatos que son aptos para desplazarse por el espacio aéreo, ¿sí? Esto es el artículo 36 del Código Aeronáutico, y que pueden transportar personas o cosas. Lo mismo, universalidad de hecho, o sea, ¿qué significa? Lo mismo, todo, no solo el casco, sino las turbinas, los motores, los sistemas de comunicación, los asientos, bueno, todo lo necesario, el fuselaje, todo lo necesario. Naturaleza jurídica, lo mismo, es un bien mueble registrable, o sea, necesita registrarse. Bueno, o sea, ¿por qué? No puede haber una aeronave que no esté identificada. ¿Cómo se individualiza? Y esto es lo de la Convención de Chicago. Y acá sí tenemos una diferencia, no pueden enarbolar un pabellón. Entonces, la Convención de Chicago le asigna marcas de nacionalidad y marcas de matriculación, separaditas de un guión. Marcas de nacionalidad están en la misma Convención de Chicago. A cada estado le da 2 letras mayúsculas, según para
un par de letras mayúsculas para las aeronaves públicas y un par de letras mayúsculas para las aeronaves privadas. Y ahí creo que la tienen, que es LB corta y LQ. LB corta es aeronaves privadas argentinas y aeronaves públicas es LQ. Esa se la asigna la Convención de Chicago. Después tienen las marcas de matriculación, ¿ven? Que lo da, es una marca interna que la da el Reginave, y acá tienen, por ejemplo, una avioneta con LB y es un número y letras, por ejemplo. Entonces, esto, ven, LB es la que da Chicago, separada por un guión, y acá hay una marca de nacionalidad que le da el Reginave, que es el registro de Argentina. Las públicas, eso es lo mínimo, porque después pueden tener, si quieren, un nombre o algo, pero eso seguro tienen que tenerlo todos en un lugar bien visible, que puede ser donde está el fuselaje o la cola. Y además, en las públicas, ven, este es un helicóptero que sacamos, que tiene que ir con pintar la bandera. ¿Por qué? Porque es una aeronave pública. Muchas privadas pintan la bandera, pero no es requisito, no es que se le exige. La nacionalidad. Bueno, lo mismo, o sea, justamente, ¿quién le da la nacionalidad? Bueno, se lo da la nacionalidad el lugar donde se registran. Clasificación ya la vimos, así que lo pasamos por alto. ¿Por qué es importante la nacionalidad? Y ahora ya también tenemos estas convenciones que son, ¡ay Dios! Entonces, son importantes para saber qué ley le aplico y cuál es el juez competente. Entonces, la Convención de Chicago establece muy poco, pero después hay convenciones específicas. Y después, último, son 2 artículos, lo tienen en la plataforma del Código Aeronáutico Argentino. Entonces, esto es lo que dice la Convención de Chicago. Las aeronaves públicas se le aplica la ley de la nacionalidad, la ley del registro, que es lo mismo, no importa dónde se encuentren, en cualquier lugar donde se encuentren. Las aeronaves públicas y privadas se le aplica la ley de la nacionalidad o del registro si sobrevuelan alta mar o algún espacio no sometido a alguna jurisdicción. Pero no dice nada más. Entonces, ¿qué pasa con las otras, ¿no? Cuando sobrevuela sobre un estado, eso no lo dice. Entonces hay convenciones especiales según el tipo de delito que se cometa. Entonces tenemos la Convención de Tokio, que si sobrevuelan sobre el espacio aéreo extranjero, el principio general es que, bueno, yo le voy a aplicar como principio general la ley de la nacionalidad, o sea, la ley del registro, salvo que infrinja leyes de circulación aérea o que infrinja algún interés de algún nacional o algún domiciliado en el país, entonces ahí sí se le aplica la ley del Estado subyacente, la que está abajo. La Convención de La Haya de 1970 se refiere a lo que sería piratería aérea, y en ese caso es apoderamiento ilícito de aeronaves, pero bueno, le decimos piratería aérea, y se le da una jurisdicción alternativa, o sea, cualquiera de los siguientes, cosa de que sea reprimido en cualquier estado, cualquiera de estos siguientes: el de la bandera me refiero no la bandera, sino el de la nacionalidad, puede ser el de la nacionalidad o puede ser el del estado que aterrizó la aeronave con el presunto delincuente a bordo. Y lo mismo, la de Montreal de 1971, que se refiere a los de sabotaje, los dos mismos, o sea, puede ser la del estado de registro o puede ser también la de el estado donde aterriza con el primer aterrizaje con el presunto delincuente a bordo, o la ley territorial, o sea, donde se produjo el incidente. Y el Código Aeronáutico, que lo tienen los 2 artículos, nos habla en qué casos se aplica la ley argentina, o sea, en qué caso se aplica el Código Aeronáutico. Y el Código Aeronáutico se aplica y nos dice que la jurisdicción es federal y van a Corte Suprema estos casos directamente. Aeronaves públicas argentinas, en cualquier lugar donde sobrevuelen, se le aplica según el Código Aeronáutico la ley argentina, o sea, este código. Aeronaves privadas argentinas, si sobrevuelan sobre alta mar o sobre algún lugar donde no está sometido a soberanía de algún país, se le aplica la ley argentina. Aeronaves privadas argentinas sobre territorio extranjero, ¿cuándo se le aplica la ley argentina? Cuando justamente realicen algún acto que perjudique algún interés o algún perjuicio a Argentina o a algún nacional argentino o algún domiciliado en Argentina, o cuando se hace en Argentina el primer aterrizaje con el delincuente a bordo. Y las aeronaves privadas extranjeras que sobrevuelen el territorio argentino, bueno, van a ver que es lo mismo que venimos diciendo. ¿Cuándo se le aplica la ley argentina? Cuando hay problema de defensa, cuando hay una prohibición a las leyes de circulación aérea, cuando se hace el primer aterrizaje en Argentina con el delincuente a bordo. Y terminamos. Si todavía están despiertos, los felicito.
Bueno, listo. ¿De agua? Anote, profe, quiénes estamos, un puntito más. No, mentira. ¿Tenemos, profe, Bueno, el Menti hoy o no? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? 35. 35. No hay problema, yo los anoto. Clara Meyer. Meyer, yo digo Meyer, no sé si es. Dijiste, hablaste, por lo menos estás despierta. Estoy. Yo te quería tomar nota, profe. Ahora eran ¿Qué más todos, habló? profe. No, pero a vos te tomé nota, porque vos hablaste. Tengo a 3, 4. La primera fue Berruete. Los tengo ahí anotados a los que hablaron. Profe, ¿hacemos el juego o no? Sí. Bien. Ahora Así sí. ya lo voy preparando. Bueno, vamos a hacer dos. ¿Sí? Uno de espacio aéreo y ultraterrestre y otro de buque y aeronave. ¿Bien? Porque si no, no entraban todos los puntos importantes. Bueno, son todos importantes, ¿no? Pero como para hacer un resumen. Bueno, vamos a empezar por el orden de la clase. No, vamos a empezar al revés porque ya tengo abierta la de buque y aeronave a mejor, porque es lo que vimos recién. ¿Ahí ven bien? Hay que ver si Sí, se acuerdan de tanto. Sí. No Ven tenemos mucha el información. Van a aplicar la lógica, deberían aplicar la lógica, y es más fácil. Ahí está el código, no sé si todos lo ven, 4911-7606. Vamos a esperar que puedan entrar. Lo que pasa es que esto es un ejercicio para privado también. Van a ver el cuatrimestre que viene con privado. Van a ver cómo vamos a correr. Bueno, van 22. Esperamos que se sigan sumando. ¿Alguien más está intentando ingresar para empezar? Sí. ¿Espero? Sí, por favor. Bueno,